agradecemos su presencia en esta escuela judicial, así también su participación en el Congreso Nacional sobre Federalismo Judicial. El tema de su conferencia, el federalismo desde las entidades federativas, será de gran importancia para la audiencia, tomando en consideración su vasta experiencia como historiador, investigador, docente, jurista y escritor sobre la materia. Voy a destacar en este momento sus obras El federalismo y la justicia constitucional en las entidades federativas. Nuevamente bienvenido y queda usted en la palabra. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto por esta cálida bienvenida, aunque Toluca es más frío que México, pero me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo en un evento tan interesante sobre el federalismo judicial, que es importante llevar a cabo reflexiones de esta naturaleza. El sistema federal mexicano tiene pues la historia de 200 años, desde 1824, pero no ha sido debidamente analizado en todas sus implicaciones. Estaba yo escuchando hace un rato atentamente las observaciones sobre el fuero constitucional y las implicaciones de uno y de otro. Y en esa materia, como en todas las demás, el fuero pues tiene que respetar las competencias que están tratando. Una legislatura local no puede desaforar a un servidor público por delitos federales. Entonces, es el Congreso de la Unión quien tiene que desaforarlo, porque es el Congreso quien aprecia si la conducta de un funcionario no se apega al Código Penal Federal. De tal manera que las opiniones que son controvertidas me parece que deben de respetar que la legislatura de los estados es una competencia local y que todos los estados deben de defender esa competencia local. Cuando el Congreso de la Unión ha dictado el desafuero, en mi opinión, el funcionario queda desaforado y debe estar suspendido, porque el artículo 120 de nuestra Constitución Federal establece que los gobernadores, y se repite también para los integrantes del Congreso, los gobernadores tienen la obligación federal de acatar las leyes federales, Código Penal, por ejemplo, y además, por supuesto, las leyes locales. Entonces, el gobernador tiene dos tipos de responsabilidades, la federal y la local. En la federal debe ser el Congreso quien aprecie las violaciones, y puede el Congreso solamente declarar la suspensión de ese funcionario. La remisión de ese dictado a las legislaturas de los estados me parece que es también un respeto a la soberanía del Estado, pero con toda obligación el Estado debe de acatar la suspensión y el desafuero de ese funcionario local. Debe de implementar, en todo caso, la separación, y debe también de investigar si adicional a los delitos federales también existen algunos delitos estatales, algunos locales. Como ven, este tema, que da para mucha discusión, es uno de tantos que el sistema federal nos impone para poder entender cómo debe de funcionar la garantía de la forma republicana de gobierno federal y democrática que establece nuestra Constitución desde el principio de su articulado, en el artículo 40. Pero yo realmente no vine a hablar sobre eso. Lo que pasa es que fue tan interesante la postura que no resisto dar algunas ideas al respecto. Yo quiero hablar sobre el federalismo desde las entidades federativas, es decir, ¿qué implica el sistema federal para las entidades federativas? En muchos de estos casos solamente nos concentramos
a las posiciones y a los problemas que el federalismo entraña, pero aplicado por la autoridad federal con repercusión en los estados. Pero ¿qué entraña para los estados el sistema federal? Y esto me nace porque evidentemente el sistema es una traspolación del sistema de los Estados Unidos a nuestro país, pero es una traspolación consciente y mesurada que hemos estado desarrollando con nuestras propias ideas y nuestras propias instituciones a lo largo de 200 años. No es una copia, porque no era posible copiar el sistema norteamericano en 1824, cuando establecimos el sistema federal en la Constitución de ese año. Y no era posible porque sencillamente quien ve la Constitución de los Estados Unidos ve un documento programático, esquemático, muy genérico. Apenas unos cuantos artículos, muy breves. La Constitución es un folletito de los Estados Unidos, es un folletito muy pequeño, mientras que nuestra Constitución ya es un código político muy importante, que contiene muchas disposiciones que ninguna Constitución quizá en el mundo contenga. Nosotros hemos llevado a la Constitución aspectos incluso hasta reglamentarios, pero esta es nuestra idea de Constitución. Cuando en 1824 adoptamos el sistema norteamericano, la única fuente que teníamos para entender las instituciones federales era los papeles del Federalista. El Federalista eran contribuciones periodísticas de 3 personajes, Hamilton, Madison y Jay, que publicaron en los periódicos de Nueva York para que la gente, la opinión, tuviera una idea de cuáles eran las motivaciones para establecer eso que llamaron sistema presidencial, sistema federal, etc. Los norteamericanos tampoco tenían una idea a dónde iban a llegar con el sistema federal. Entonces, cuando en 1824, digamos, 50 años después, nosotros adoptamos nuestra Constitución y adoptamos el sistema federal, no teníamos el apoyo que en ese país se ha tenido a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte. Realmente me da gusto que el Poder Judicial del Estado de México organice estos eventos, porque estoy convencido de que las instituciones políticas y públicas más importantes se han desarrollado a partir de decisiones judiciales en Estados Unidos y en México. Entonces, la Suprema Corte definió la distribución de competencias. Esto que es la pregunta de a quién le corresponde hacer qué cosa, lo decidió la Suprema Corte en el primer caso de Estados Unidos, que resolvió en 1824, en el mismo año en que nosotros estábamos promulgando la Constitución, que se llamó Gibbons versus Ogden. Entonces, a partir de allí, la jurisprudencia de los Estados Unidos fue interpretando, fue desgranando del texto constitucional americano las consecuencias, la naturaleza de las instituciones. Pero eso no implica que las instituciones de derecho público hayan surgido nada más de la Judicatura Federal o de las instituciones federales. Más bien, si uno ve el desarrollo del derecho norteamericano, se da uno cuenta que son los estados los que tienen primacía en esa labor. Son los estados, primero, los que nombran representantes ante la Convención de Filadelfia para elaborar la Constitución. Los estados preexistían a la federación. Ya existían las 13 colonias con sus legislaturas, con sus gobiernos, con sus poderes judiciales. Entonces, cuando se convoca para un Congreso Constituyente en 1787, son los estados quienes envían por delegaciones estatales para discutir la nueva Constitución. No a título individual como nosotros tenemos, en donde cada persona es electo en el distrito correspondiente y va como diputado constituyente. No, era una delegación de cada uno de los estados y la votación fue por estados. De tal manera que cuando se aprueba la Constitución, esa Constitución no entra en vigor porque
solo puede entrar en vigor siempre que la ratifiquen los estados. Vean ustedes, los estados acompañan el proceso constituyente desde el inicio hasta el final. Al inicio nombrando representantes, al final ratificando la propia Constitución. Y no fue sino hasta la aprobación de la 9ª legislatura de los estados, New Hampshire, la que dio entrada en vigor a esa Constitución. Entonces, la perspectiva de los Estados Unidos en su federalismo es absolutamente diversa a la nuestra. Nosotros en México creamos los estados desde el Congreso Constituyente. Por supuesto, ya existían las provincias, existían desde la colonia, pero las provincias no tenían un estatus individual, no tenían su propia constitución, no tenían propios funcionarios, eran funcionarios que nombraba la autoridad central y ejercían su labor en las provincias, en las circunscripciones. Pero esto significa mucho, porque por ejemplo, veamos el proceso electoral reciente que bueno, atrajo mucha atención. La verdad es de que las elecciones se eligen presidentes no por el pueblo propiamente, sino son los estados los que lo eligen. Vean ustedes la importancia de los estados en un proceso electoral. Son los estados que toman en cuenta la votación popular en el estado, pero por un voto que gane algún candidato de algún partido, se lleva todos los votos electorales. En ese país existe la división entre votos populares y votos electorales, que es un problema muy grave. Yo creo que el colegio electoral ha recibido todas las críticas de todo el mundo y con justa razón nosotros podemos cuestionar la democracia en ese país porque el colegio electoral se encarga de transformar los votos populares en votos partidistas. Y esa no es la democracia. La democracia es como la que nosotros tenemos. Una democracia directa con la Constitución de 1917 dándole el voto, el sufragio a cada ciudadano. Pero vean, este es el panorama de ese país. Sin embargo, como nosotros fuimos receptores de las ideas de ese país en materia federal, la Constitución de 1824 estableció la organización primigenia del federalismo en nuestro país. Y esto es bueno porque en 2024 estaremos celebrando los 200 años de la Constitución inicial de nuestro país en 1824. Entonces, es importante analizar qué ideas había detrás de ella. La Constitución de 24 toma muchas de las ideas de los Estados Unidos. Por ejemplo, nuestra Constitución Federal no tuvo una declaración de derechos, no tuvo un título primero de garantías individuales. Eso se lo dejó ya a los estados, y los estados en sus constituciones estatales fueron los primeros que establecieron los derechos que tendrían los ciudadanos radicados en el estado. Por ejemplo, el Estado de México, junto con otros estados, Coahuila, Texas, Chihuahua, etcétera, el Estado de México estableció un disfrute universal de los derechos humanos, queriendo decir que los derechos humanos no eran para los ciudadanos, eran para todas las personas, para todos los extranjeros radicados en el Estado de México o en el Estado de Chihuahua. Esto significa una cuestión muy importante en materia de derechos humanos. Los estados fueron los primeros que fraguaron los conceptos de derechos humanos en nuestro país. La federación se quedó callada, quizá con esa idea de que es mejor no hacer nada y quedarse callada cuando ya están bien plasmados los derechos en las constituciones estatales. ¿Para qué intervenir? Entonces, el federalismo original que tuvimos nosotros lo establecimos con la idea de la soberanía que se discutió en el Constituyente de 24, y la soberanía se definió con 3 características, independientemente de que tenga
otras características, el término superovnia y todas estas elucubraciones gramaticales, pero legalmente se determinó que la soberanía de las entidades federativas implicaban tres cosas: capacidad para elegir sus propios gobernantes, capacidad para expedir sus propias leyes y capacidad para resolver, en definitiva, los asuntos de su competencia. El constituyente Juan de Dios Cañedo, en 1824, expuso esto en el Congreso Constituyente y fue realmente muy interesante porque fue el resumen de las facultades soberanas de las entidades federativas. ¿Pero qué significa esto? Elegir a sus propios gobernantes significa elegir a sus candidatos de acuerdo a las propias leyes electorales y aplicadas por las propias autoridades. No significa la estandarización de un sistema nacional electoral que venga a organizar las elecciones en el país, en el Estado. Eso no significa. Eso es contrario al concepto de soberanía en el Estado. Entonces, el Estado debe ser el que debe tener la capacidad para decidir libremente cómo regular las elecciones y cómo establecer las reglas de la materia electoral. La estandarización, entonces, que nos ha venido de unos años para acá, en donde todo se tiene que unificar con la federación, no es realmente federalista. La estandarización es centralización. La estandarización fue la que los constituyentes de 1835 en nuestro país hicieron para eliminar la Constitución Federal. Y dijeron, ¿para qué duplicar esfuerzos? ¿Para qué gastar las declaraciones que oigo muchas veces cada mañana? Porque cada mañana nos llenan de declaraciones que cuesta mucho, que es un dispendio. Me recuerda la crítica que Marcelino Castañeda en 1857, diputado constituyente de Durango, manifestaba que ¿para qué hacer un sistema federal que es costoso? ¿No sería mejor tener una sola autoridad, un solo presupuesto, una sola actitud? Y bueno, sí puede ser, ¿no? A algunos países les ha funcionado muy bien. Colombia quizá está en ese caso. Pero el hecho es de que el sistema federal tiene que hacer esta duplicidad de funciones y atribuciones en las autoridades, porque la capacidad para elegir sus propias autoridades es de los estados. Para expedir sus propias leyes. Desde un principio, por ejemplo, la colonización que se dio en nuestro país en el norte fue regulada por leyes de colonización de los propios estados. Entonces, Coahuila y Texas expidió sus propias leyes de colonización y regulaba sus propios pasaportes en ese estado tan inmenso, pero significaba que el estado tenía libertad de configuración legislativa para casos que le son totalmente atingentes a su política. Sin embargo, otra vez, nuestro sistema ha transitado en unificar leyes. Desde fines del siglo XIX, los códigos famosos, nuestros códigos, todos son códigos que tienen por función unificar las leyes. ¿Dónde se dan los códigos? En Francia. Y son muy buenos, por supuesto. Pero entonces, esos códigos unificadores de la ley no le permiten al Estado tener sus propias instituciones. Quizá algunos estados estén felices con ello, pero hay otros que sí merecen tener una diversa legislación. Entonces, la estandarización en estas instituciones es negativa y contraria al sistema federal, que desde el principio no tiene que ser porque es el principio sean buenos, no porque se dieron en 1800, sino que cuando uno lee los debates
de esa Constitución, que están compilados en alguna obra de muy difícil adquisición de mi amigo José Barragán, que se publicó por el Senado en 1974, esos debates son verdaderamente una joya, son debates en serio, son debates en donde todos los diputados equilibran los argumentos a favor y en contra de cada palabra de la Constitución. Mucho me temo que la Constitución mexicana actual de 1917, aunque se hizo mucho, en 2 meses de discusión no podía equiparar la cantidad de argumentación y de debate que se dio en los otros congresos constituyentes. La soberanía entonces se definió en esos 3 elementos, pero se depositó en las constituciones estatales. Y este es un punto muy interesante. Las constituciones estatales se expidieron por instrucciones, llamémosle así, del Congreso Federal. El Congreso Federal reconoció qué estados habría, es decir, las provincias que había antes de 24 eran algunas provincias, pero es el Congreso Constituyente Federal quien determina, se autoriza para que esa provincia sea el estado fulano. Entonces la existencia de los estados como tal fue un reconocimiento de la federación. Ahí estuvimos un poco en desacuerdo, históricamente hablando, porque hubo personajes importantísimos, desde Fray Servando Teresa de Mier, desde José María Luis Mora, que protestaban por esa centralización del Congreso. No quiero hacer referencia a la Ciudad de México, que despojamos la Ciudad de México del Estado de México, ¿no? Y que costó muchísimo para el Estado constituirse. No pudo encontrar una capital hasta 1830, con todo el daño en el erario para el Estado de México. Y entonces el federalismo le costó mucho al Estado de México. Sufrió el Estado de México pérdidas económicas, sufrió debates interminables en el Congreso Constituyente. Pero finalmente, al Congreso General determinar que cada estado tendría que expedir su propia constitución, empezó el trayecto de las constituciones estatales. No tenían constituciones antes de 1824. Los estados de la Confederación Americana sí tenían constituciones antes de la Constitución Federal. Esto es una cosa interesante. Ellos ya tenían su forma de gobierno bien establecida antes de la Constitución Federal de 1787. Nuestros estados no lo tenían. Pero entonces los estados tuvieron que empezar de manera retrasada el desarrollo político de su entidad. Y los estados expidieron sus propias constituciones, establecieron sus propias leyes para garantizar los derechos humanos, sus propias organización de poderes. Y llama la atención descubrir que en las constituciones estatales tuvieron una verdadera capacidad de organizar a sus poderes de manera libre. Por ejemplo, piensa uno, ¿cómo podía organizar el Estado su poder judicial? Pues sencillo, pensaríamos nosotros ahora, tomado del sistema anterior, crear un tribunal superior y crear los tribunales inferiores. Pues sí, esa fue una norma que siguieron muchos estados, pero no todos. La capacidad, la libertad de autoconfiguración hizo que Veracruz y Chihuahua depositara el poder judicial en un solo ministro de justicia, uno solo, llamado Ministro Superior de Justicia. Ahí radicaba el poder judicial.
Y claro, ahorita si a algún estado se le ocurre hacer eso, quizá levantaría más discusión y soflama que el desafuero de un gobernador. Pero, ¿qué significa eso? ¿Por qué y por eso digo que la discusión inicial era muy rica. Había muchas razones y en ninguna ocasión la Federación cuestionó al Ministro Superior de Justicia de estos dos estados, Veracruz y Chihuahua, y sobrevivieron hasta 1853, o sea, la primera mitad del siglo XIX fue un solo Ministro Superior de Justicia. Y la razón era, evidentemente, que el Ministro Superior era el encargado de la función judicial en el Estado y era el responsable. Es decir, la responsabilidad radica en que haya un responsable, no que haya varios. En un órgano colegiado se diluye la responsabilidad. Todos los asuntos del Estado en Veracruz, un estado muy extenso, todos los asuntos se delegaban en los jueces inferiores que administraban justicia a nombre del Ministro Superior de Justicia. Entonces, si el Poder Ejecutivo es uno solo, en la Federación y en el Estado, pero los asuntos son inmensamente complicados y abundantes, este Poder Ejecutivo delega sus atribuciones en la armada de funcionarios en la administración pública local. Pues lo mismo para el Ministro Superior de Justicia. Él es el que determina y da validez a las resoluciones finalmente, pero las resoluciones se van desahogando con todos los jueces inferiores que están bajo su jurisdicción. El problema de este modelo, y lo vemos en el presidencialismo, que yo creo que ha llegado a una etapa de crisis en nuestro país, es que no hay responsabilidad para el presidente. El presidente de la República es irresponsable políticamente. Es decir, no hay responsabilidad para el presidente posible. Se está buscando ahora hacer responsables a los expresidentes, pero eso está muy bien. Pero creo que la responsabilidad debe empezar por hacer responsable al presidente en turno, que sí tenía responsabilidad antes de 1917. Juárez mismo tuvo una invitación de parte del Congreso a que renunciara porque veían algunos de sus actos inconstitucionales y en consecuencia le querían fincar responsabilidad. Carranza, sabiendo y de esta circunstancia con Juárez, eliminó la responsabilidad política del presidente y desde 1917 tenemos un monarca sexenal. Y es monarca porque no tiene responsabilidad. Si fuera presidente constitucional tendría responsabilidad y no la tiene. Por lo menos en este sexenio, ya después ya podrá tener responsabilidad, pero evidentemente no tiene. Entonces, la idea de un solo Ministro Superior de Justicia precisamente radicaba en que el Ministro Superior era responsable de los actos de la función judicial en el Estado. Como ven, no es una institución desordenada. Ahora, los derechos humanos. Las primeras constituciones estatales previeron derechos humanos. No eran derechos tan detallados como los que encontramos ahora en nuestra Constitución o en cualquier constitución de los estados. Eran, de hecho, declaraciones de derechos muy simples. Sin embargo, Chiapas, por ejemplo, que estableció en su Constitución los derechos de libertad, propiedad, igualdad, así como la Declaración Francesa, pero estableció en el artículo 6º el primer juicio de amparo en su Constitución de 1825. No fue Yucatán, fue Chiapas. Sin embargo, no podemos hacer toda una defensa de Chiapas en la primacía del juicio de amparo porque no tienen archivos, se les quemaron o no sé qué pasó. Pero el artículo 6º de la Constitución chiapaneca estableció que
el Estado ampararía en los derechos previstos en ese artículo a todos los residentes en el Estado. Es lo único que tenemos, pero bueno, el término de amparo surgió con la palabra, desde los tiempos de la reina Isabel. La palabra implicaba que debían de ser amparados, y debían ser amparados por la autoridad judicial o incluso por el Poder Ejecutivo. Yo me encontré un amparo a mediados del siglo XIX, expedido por el gobernador del estado de San Luis Potosí, que amparaba en sus derechos a ciertos ciudadanos. Entonces, los derechos tenían esa gran ventaja. Los estados tenían la libertad de establecerlos de la más amplia manera. El Poder Ejecutivo también podía ser estructurado en la Constitución del Estado de manera amplia. Manuel Crescencio Rejón en Yucatán y Miguel Guridi y Alcocer propusieron un ejecutivo colegiado, 2 y 3 personas. Y esto en realidad es interesante porque el gran debate sobre el sistema presidencial federal se dio respecto de en cuántas personas depositar el Poder Ejecutivo. En una podríamos caer el riesgo de lo que ya hemos visto: la tiranía, la dictadura, el abuso de atribuciones. Pero en varias, como la Constitución francesa de 1795, como la Constitución de Apatzingán. Nuestra primera Constitución, en 1814, estableció un poder ejecutivo colegiado. Y eso se repitió en varias etapas históricas de nuestro país. Entonces, para Yucatán, Rejón propuso un ejecutivo colegiado depositado en 2 personas. Podían ser 3. Y en ese sentido también no hay que olvidar que los estados podían organizar a sus congresos. Hubo 7 congresos estatales bicamerales, es decir, podían establecer una segunda cámara en el Congreso. El Senado no es una institución federal solamente, o sea, federalizante. El Senado es y trae consigo toda la discusión de que las leyes deben de ser aprobadas de manera sabia y prudente, como diría Morelos en sus Sentimientos de la Nación. Entonces, para expedir leyes sabias y prudentes, debe de introducirse en los congresos estatales una segunda cámara que represente a los distritos, a los cantones, etcétera, a los ayuntamientos, y discuta, de ser posible, nuevamente un proyecto de ley aprobado por una Cámara de Diputados. Entonces, estas constituciones estatales le dieron una solvencia a el federalismo en las entidades federativas. Y todas estas instituciones existieron. No fueron inconstitucionales, no fueron rechazadas, existieron totalmente. La segunda cámara de los estados, la última fue la de Puebla, que se expidió en 1875, y puede uno consultar las actas del Senado en Puebla, dirimiendo conflictos políticos muy interesantes en el Estado, en el propio Congreso del Estado. Encontré un decreto de Melchor Musquiz cuando era gobernador del Estado de México, argumentando un Senado en el Estado de México, pero no lo he encontrado. Quizás se perdió las actas o algo, pero sí encontré que Musquiz hace referencia a que habría que someterlo al Senado, porque el Senado tendría funciones diversas, no solamente una segunda cámara de revisión legislativa, sino también un consejo de gobierno que pudiera asesorar al gobernador en los asuntos de mayor relevancia.
las cámaras, empezó a funcionar así en Jalisco en 1824, y Jalisco se concentraba en darle opinión al gobernador del estado en los asuntos más graves en el estado. Y era bueno que el gobernador le consultara al Senado, porque así ya, si sus actos generaban alguna responsabilidad, el gobernador tenía el apoyo del dictamen o de la opinión de la resolución del Senado. He distribuido un pequeño a los organizadores, entonces si desean ustedes, aunque por supuesto no estoy, como ven ustedes, mi guión fue distinto, pero si quieren ustedes, con mucho gusto, para que se pueda compartir, porque hay muchos datos específicos, ¿verdad?, que no necesitan ustedes apuntar, pero sí están en esta cuestión. Ahora, unos estados con soberanía, ¿para qué? Decir el estado soberano significa que el estado está organizado de acuerdo a una constitución para el mejor beneficio y desarrollo de sus pobladores, para establecer sus propios derechos. Los derechos humanos no son federales. Por eso la estandarización que vivimos en estos momentos, en donde las instituciones federales son lo que cuentan, me parece que es ahistórico, inconveniente, etc. Pongamos el ejemplo de las comisiones de derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos que surgieron en los estados primero, la primera comisión de derechos humanos se creó en Guerrero, en el estado de Guerrero, que mucho lo necesita ese estado. Pero después la federación lo retomó como una buena idea para establecerlo a nivel federal. Entonces, esas comisiones tienen la función que ustedes saben. Al principio los poderes judiciales estaban recelosos de la existencia de esa comisión, pero las comisiones se han venido a legitimar, digámoslo, por la flexibilidad en su procedimiento y por la rapidez quizá en sus resoluciones. Ahora yo creo que ya nadie discute la pertinencia de las comisiones, pero hay un problema. Con toda esa flexibilidad y eficacia en sus resoluciones, el problema es que nadie cumple las recomendaciones, porque no dejan de ser eso, recomendaciones. Y muchas comisiones se esfuerzan por hacer estudios, análisis concienzudos de hasta dónde llega un derecho humano y cómo debe de ser restablecido. ¿Es justo que esa institución no tenga la vinculación que debe en un estado como el nuestro? Por eso la Oaxaca y la Ciudad de México, como ejemplo, establecieron juicios para que las recomendaciones no cumplidas de las comisiones de derechos humanos pudieran ser solventadas en la sala constitucional en el Tribunal del Estado. Este procedimiento de hacer juicios de las recomendaciones no cumplidas me parece que es una idea genial y que se basa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano, como saben, la Comisión Interamericana primero investiga las violaciones, determina que hay una violación y posteriormente, si el Estado no cumple, la propia Comisión consigna esta violación a la Corte Constitucional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien resuelve sancionando al Estado y obligándolo a que cumpla con esas recomendaciones. Esto pasó en el caso de Rosendo Radilla, en donde México fue condenado y México tuvo que cumplir, porque la jurisdicción interamericana es obligatoria para México en los tratados que ha firmado México. Entonces, esa idea que ha funcionado ya desde antiguo para el sistema interamericano se reprodujo en los estados, sabiamente,
Y algunos que no son estados, como la Ciudad de México, también lo incorporó en la Constitución de la Ciudad de México, en donde muchos mexiquenses distinguidos intervinieron en la formulación de esa Constitución, y resulta que ese juicio fue declarado inconstitucional para la Ciudad de México por la Suprema Corte. Me parece que no hay ninguna razón para declararlo inconstitucional. Y la única argumentación que se manifestó fue que violentaba el artículo 102 de la Constitución, que es el que establece el régimen de la comisión, y lo violentaba en el sentido de que cuando las recomendaciones de los estados no son acatadas, existen recursos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que puede resolver en definitiva esa falta de acatamiento. Aunque yo me pregunto, ¿es definitiva una recomendación sobre la recomendación de un Estado? ¿Son vinculantes las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No lo sé y no lo creo. Entonces, la Corte privilegió un procedimiento administrativo a nivel federal, centralizando la protección de los derechos humanos que ya habían previsto los estados para hacerlos efectivos, con una argumentación verdaderamente inadecuada, en mi opinión, y entonces declaró inconstitucional esa disposición de la Constitución de la Ciudad de México, y está también la Constitución de Oaxaca esperando la guillotina para ese juicio. Pero bueno, ¿es posible que nosotros en el federalismo, después de 200 años, no dejemos que los estados tengan la libertad configurativa para la protección de sus propios derechos? ¿Los estados tienen que depender de la federación en ese sentido? Me parece que es ridículo y no debe de ser. Entonces, en ese sentido está la situación de los derechos humanos. Y para no cansarlos, quisiera decir que en el año 2000 comenzó una tendencia en las constituciones de los estados que llevó al establecimiento de medios de control constitucional interno en los estados. Es decir, si la soberanía y el federalismo radica en la constitución de cada estado, tratemos a la Constitución de cada Estado como lo que es el documento fundamental del Estado. No lo tratemos como una ley reglamentaria de la Constitución Federal, porque no lo es. Es decir, las constituciones son normas supremas con un ámbito de competencia que deriva de la propia Constitución Federal. En el artículo 116 se establece que los estados tendrán sus propias constituciones para organizar sus órganos de gobierno. Entonces, es una disposición de la propia Constitución que la supremacía constitucional en el Estado radica en la Constitución del Estado. En consecuencia, ¿qué son las constituciones de los estados? ¿Son leyes secundarias de la Constitución Federal? ¿Son leyes reglamentarias de la Constitución Federal? ¿Qué son las constituciones de los estados? Para mí, las constituciones de los estados son leyes constitucionales, y uso el término de leyes constitucionales en la doctrina del derecho constitucional, porque son leyes que derivan, que emanan directamente de la Constitución Federal y que la complementan. Cuando se estableció el sistema federal, se establecieron las competencias federales. Artículo 73, la competencia legislativa, la competencia ejecutiva, 89, la competencia judicial. Pero el artículo 116 no establece la competencia de los estados. El artículo 116 solamente marca límites a esa libertad de los estados para organizar sus propios órganos de gobierno y para determinar su propia competencia. Entonces, dejó la Constitución Federal
plena libertad a los estados para que ellos organicen sus poderes, sus competencias, determinen cómo se van a expedir sus leyes, cómo se van a juzgar, cuál va a ser los medios de control constitucional, etcétera. Y esto me recuerda que, por ejemplo, en 1878, el estado de Morelos creó por primera vez la controversia constitucional. No fue la federación, fue el estado de Morelos. En sus artículos 110 y siguientes de esa constitución, ustedes podrán ver que Morelos establece la controversia constitucional. Y, en consecuencia, tenemos que los estados han visto el sistema federal desde sus orígenes, pero se nos han atravesado tal contingencia y gobiernos federales que han impedido a los estados desarrollarse a sí mismos. Déjenme decirles entonces que los estados tienen la obligación de cuidar de sus constituciones. Por eso, qué bueno, saludo al Estado de México de que tenga en su sala constitucional la eficacia de las normas constitucionales en el Estado, que ejerza el control constitucional en el Estado. Pero también déjenme decirles con pena que muchas veces los estados mismos han claudicado a sus facultades, han dejado que la federación tome atribuciones, que expida leyes, etc. Entonces, esa segunda parte me la reservo para una nueva invitación. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Como había yo adelantado, pues es un tema muy importante, una disertación de su parte que nos lleva hacia el derecho comparado, la historia de nuestro país y la importancia de las entidades federativas. Le voy a solicitar, por favor, que conteste una pregunta del público. Esta pregunta la formuló Sergio Gutiérrez Hernández, que nos observa por Facebook. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Usted considera que las atribuciones del Congreso de la Unión resultan excesivas al ser el artículo 73 constitucional el más reformado? Así es, son excesivas porque se han tomado de las atribuciones de los estados. Y por si fuera poco, en la fracción 31, me parece, todavía dice que el Congreso podrá expedir todas aquellas leyes que considere necesarias para implementar las anteriores. Entonces, no bastó el vaciado constitucional que la Federación hizo a los estados de atribuciones, sino que además, con esa técnica de abogados pues tramposos, puso al final y todas las demás. Entonces, sí, realmente son facultades inmensas, pero no tendría ningún problema si nuestro sistema fuera verdaderamente federal. Por ejemplo, recuerdan que mencioné el caso Gibbons contra Ogden de 1824. En ese caso, la Suprema Corte de Justicia dijo que no era necesario que una atribución la expidiera o expidiera una ley el Congreso, pero que no estuviera expresamente en la Constitución. En ese caso se estableció que la Federación tendría todas las facultades necesarias para lograr la legislación en materia de beneficio social, etc. Esto quiere decir que en el federalismo de los Estados Unidos no debemos de buscar necesariamente una atribución federal prevista expresamente en el artículo 1 de su Constitución. Puede la Federación expedir cuantas leyes sean necesarias y propias para reglamentar las atribuciones concernientes a la felicidad, en fin. Y así se establece. La cláusula primera, párrafo octavo,
cláusula octava, párrafo 18 del artículo primero, es el que establece esto, que el Congreso podrá expedir cualquier ley que sea necesaria. Entonces, pero nosotros no adoptamos un federalismo a la americana, adoptamos un federalismo al estilo confederado. En realidad nuestro sistema no es federal, nuestro sistema es confederado. ¿Por qué? Porque las atribuciones legislativas tienen que estar previstas expresamente en la Constitución, como se establece, ¿no?, en nuestra propia Constitución. Pero entonces, el problema es que si la Federación lo aceptara y lo acatara, no habría mayor cosa. Pero el problema es que luego cuando la Federación se excede y expide una ley que no está expresamente en la Constitución, no importa, la expide y después reforma la Constitución, ¿no? Una solución muy mexicana para legitimar ya la ley expedida. Gracias, doctor. Con relación a su ponencia, quedará en la memoria del Congreso a disposición de todos los que han intervenido y quienes quieran interesarse más en el tema. También le vamos a hacer llegar todas las preguntas que se han formulado. Por cuestión de tiempo, solo la que ya nos ha contestado. Muchas gracias y le despedimos con un fuerte aplauso.